El pueblo costero de San Elías, conocido por su tranquilidad y la rutina apacible de sus habitantes, se encuentra anclado entre imponentes acantilados y el vasto océano Atlántico. Este rincón olvidado por el tiempo es un lugar donde la vida se mueve al ritmo de las olas que rompen contra las rocas y las gaviotas que surcan el cielo. Sus estrechas calles empedradas están flanqueadas por casas de madera pintadas de colores brillantes que contrastan con el gris melancólico del mar en los días nublados. El amanecer trajo consigo un espectro blanco y denso que abrazó cada rincón de nuestro pequeño pueblo costero, una niebla tan espesa que parecía devorar la luz misma. Nunca habíamos visto algo así, ni siquiera los ancianos del lugar, que tenían historias para cada fenómeno. Pero esta niebla era diferente. Mi nombre es Samuel, y nací y crecí en este pueblo, un lugar donde la rutina era tan predecible como las olas que rompían contra las rocas del acantilado. La niebla comenzó como un susurro, un murmullo de humedad que se arrastraba desde el mar hasta que cubrió cada calle, cada casa, dejando solo sombras y ecos. Al principio, la niebla parecía inofensiva, incluso bella en su misterioso manto. Pero pronto notamos que algo andaba mal. Los primeros en desaparecer fueron los pescadores. Una mañana, cuando la niebla era más espesa que nunca, varios hombres se adentraron en ella con sus barcos. Los vimos partir, sus siluetas desapareciendo lentamente hasta que solo quedaron sus gritos. Nadie volvió. La gente del pueblo se encerró en sus casas, asustados y desconfiados. Las tiendas cerraron, las calles quedaron desiertas. Nos comunicábamos a través de las ventanas, nuestras voces quebradas por el miedo. Pero la niebla seguía ahí, acechante. Una noche, mientras me refugiaba en la cocina de mi casa, escuché ruidos en la calle. Miré por la ventana y vi una figura borrosa, un hombre tambaleándose. Parecía perdido, como si la niebla lo hubiera desorientado. Abrí la puerta para ayudarlo, pero en cuanto lo hice, la niebla se deslizó hacia adentro, fría y opresiva. El hombre gritó, y se desvaneció en la blancura, dejando solo su voz resonando en el aire. «Samuel, cierra la puerta», gritó mi madre desde la sala. Corrí a cerrarla, sintiendo la humedad envolviendo mis pulmones. «¿Quién era?», preguntó mi padre, su rostro estaba pálido y lleno de arrugas de preocupación. «No lo sé. Solo desapareció», respondí, temblando. «Esta niebla no es natural», dijo mi abuelo desde su silla. «He vivido lo suficiente para saber que hay cosas en este mundo que no entendemos. Esta niebla es una de ellas». «¿Qué hacemos, abuelo?», preguntó mi hermana menor, su voz apenas era un susurro. «Esperar y no salir. Pase lo que pase, no salgan», respondió, con su mirada fija en la ventana. La niebla se convertía en un monstruo hambriento, devorando todo a su paso. Era un velo que escondía secretos oscuros y voces perdidas. Cada día, la tensión crecía como una cuerda tirante a punto de romperse. La niebla no solo ocultaba el paisaje, parecía absorber el sonido, dejando un silencio sepulcral, interrumpido solo por los gritos lejanos y desesperados de los que se atrevían a desafiarla. Colgué en las paredes de mi casa viejas fotografías de días más claros, recordatorios de que la vida no siempre había sido un constante estado de alerta. Las imágenes de mi familia en la playa, de las fiestas en el pueblo, contrastaban dolorosamente con la realidad que ahora vivíamos. Una noche,
mientras la niebla se arremolinaba afuera como un ser vivo, escuchamos un golpe en la puerta. Mi corazón se detuvo. Mi padre se levantó lentamente y se acercó a la entrada. «Papá, no lo hagas», susurré. Él se giró y, con una mirada decidida, dijo: «Debemos saber qué está pasando». Abrió la puerta y, por un instante, vi una figura oscura entre la niebla. Pero antes de que pudiera reaccionar, la niebla entró como una marea, arrastrando a mi padre con ella. Su grito fue la última cosa que escuché, antes de que todo se sumiera en un blanco impenetrable. La niebla se llevó a mi padre, y con él, una parte de nosotros. Ahora, encerrados en esta casa, solo podemos esperar y temer el próximo golpe en la puerta, el próximo susurro en la niebla. La incertidumbre es nuestra compañera constante y el miedo, nuestro vigilante eterno. Las horas se convirtieron en días y los días en semanas. La niebla no mostraba signos de retirarse. Mi madre lloraba en silencio cada noche por la pérdida de mi padre, mientras mi abuelo mantenía una vigilia constante, sus ojos fijos en la ventana. Nos turnábamos para vigilar, pero la fatiga y el miedo pesaban cada vez más. Un día, mientras estaba de guardia, noté algo diferente. La niebla parecía moverse de una manera más organizada, casi como si estuviera viva, respirando y pulsando. Me acerqué a la ventana para observar mejor y, de repente, escuché un susurro. «Samuel». Me congelé. Era la voz de mi padre, llamándome desde la niebla. Mi corazón latía con fuerza. ¿Podría ser él? ¿Podría haber una manera de traerlo de vuelta? Pero recordé las palabras de mi abuelo: «No salgan, pase lo que pase». «Esa niebla está jugando con nosotros», dijo mi abuelo, su voz grave. «No te dejes engañar, Samuel. Esa cosa se alimenta de nuestro miedo y desesperación». «Pero abuelo, ¿y si es él? ¿Y si está atrapado ahí afuera?», respondí, desesperado. «No podemos arriesgarnos», intervino mi madre, sus ojos estaban llenos de dolor. «Ya hemos perdido demasiado. Tenemos que entender qué está pasando», dijo mi hermana menor, Sofie, sorprendiendo a todos. «No podemos quedarnos aquí para siempre». La niebla era una manta de pesadillas, envolviendo nuestro pueblo en un abrazo mortal. Cada esquina, cada calle, era un laberinto de sombras y ecos. Nos convertimos en prisioneros en nuestra propia casa, mientras el monstruo blanco acechaba afuera, esperando cualquier signo de debilidad. Las noches pasaban lentamente, y la esperanza se desvanecía como el eco de una risa en la distancia. Nos acostumbramos a vivir con el miedo constante, sintiendo la niebla golpear las ventanas, como si buscara una manera de entrar. Sabíamos que salir significaba la muerte, pero quedarnos dentro era una tortura lenta, una agonía interminable. Un día, mientras la niebla se arremolinaba afuera, escuchamos un ruido fuerte en el techo. Sofía y yo nos miramos, el pánico reflejado en nuestros ojos. Mi abuelo se levantó de su silla con dificultad, su cuerpo envejecido luchando contra el peso del miedo. «¿Qué es eso?», susurré, mi voz apenas audible. «Nada bueno», respondió mi abuelo, sus ojos entrecerrados. «Esa cosa está jugando con nosotros». Pasaron minutos que se sintieron como horas. Luego, un golpe resonó en la puerta principal. Mi madre soltó un grito ahogado, y Sofía se agarró a mi brazo, temblando. «Samuel, Sofía, ayúdenme». Era la voz de mi padre, débil,
y desesperada. Mi corazón se detuvo por un instante, el deseo de abrir la puerta, luchando contra el instinto de sobrevivir. No es él, dijo mi abuelo con firmeza, no es tu padre. Pero la voz continuó, ahora más insistente. Por favor, no me dejen aquí. Las lágrimas corrían por las mejillas de mi madre y la confusión llenaba la sala. Cada segundo que pasaba era una tortura. De repente, la puerta comenzó a temblar, como si algo o alguien estuviera tratando de entrar a la fuerza. Mi abuelo se movió rápidamente, empujando un mueble contra la puerta para bloquearla. No lo abran, pase lo que pase, gritó, su voz firme y decidida. El sonido cesó, y por un momento, el silencio volvió. Pero entonces, escuchamos algo peor, el rasguño lento y constante de uñas en la madera, como si una criatura invisible estuviera tratando de desgarrar la puerta desde el otro lado. Las horas siguientes fueron una mezcla de miedo y desesperación. No podíamos dormir, no podíamos descansar. La niebla parecía cobrar vida, moviéndose con una inteligencia siniestra, buscando cualquier debilidad. Mi madre, exhausta y al borde del colapso, se desplomó en una silla, sus ojos vacíos de esperanza. Sofía y yo intentábamos mantener la vigilancia, pero la fatiga nos estaba venciendo. Esto no puede seguir así, dijo Sofía en voz baja, tenemos que hacer algo. ¿Qué podemos hacer?, respondí, la frustración y el miedo mezclándose en mi voz. No hay salida. Tal vez podamos encontrar una manera de escapar, susurró, su voz apenas audible. ¿Cómo? No podemos ver más allá, de unos pocos pasos fuera de la casa. La niebla nos atrapará. La niebla seguía su danza macabra fuera, y la desesperación se asentaba en nuestro hogar. El tiempo se había detenido, y con él, nuestras esperanzas. Una noche, mientras vigilaba desde la ventana, vi algo que me heló la sangre. Siluetas oscuras se movían dentro de la niebla, figuras humanoides que parecían flotar, sus formas distorsionadas y espectrales. Abuelo, ven rápido, llamé en un susurro urgente. Él se acercó lentamente, sus ojos cansados, intentando enfocarse en lo que señalaba. ¿Qué ves, Samuel? Hay alguien allá afuera. Observamos juntos, y pronto las figuras se hicieron más claras. Eran las formas de aquellos que habíamos perdido en la niebla, los pescadores, mi padre, incluso algunos de los niños del pueblo. Pero sus rostros estaban vacíos, sus ojos perdidos en un vacío sin fin. Esto no es real, murmuró mi abuelo, su voz quebrándose. Es un truco de esa maldita niebla. La niebla continuaba susurrando, llamándonos por nuestros nombres, tentando a abrir la puerta, a rendirnos al terror que acechaba en cada rincón. Finalmente, una noche, mientras la niebla envolvía la casa en su abrazo mortal, escuchamos algo diferente, un llanto. Un sollozo desgarrador que parecía venir de dentro de la niebla misma. Era la voz de una niña. Ayúdenme, por favor. Sofía se levantó rápidamente, sus ojos llenos de determinación. No podemos dejarla ahí, dijo, con voz firme. No podemos seguir ignorando esto. Es una trampa, dijo mi abuelo, tratando de detenerla. No caigas en su juego. Pero Sofía ya estaba en la puerta, y antes de que pudiéramos detenerla, la abrió. La niebla entró como una marea, fría y opresiva. Sofía desapareció en la blancura,
su grito resonando en la oscuridad. Nos quedamos ahí, paralizados por el miedo, sabiendo que habíamos perdido otra parte de nuestra familia. La niebla seguía ahí, implacable, devorando nuestras esperanzas, dejándonos solo con la certeza de que no había escapatoria. La desaparición de Sophie fue la última gota que colmó nuestra desesperación. Mi madre lloraba sin cesar, su mente quebrada por la pérdida de mi padre y mi hermana. Mi abuelo se mantenía en pie, pero su espíritu se había apagado, consumido por el horror constante. La niebla, que parecía tener una inteligencia propia, había ganado. Los días se volvieron indistinguibles de las noches. La niebla seguía golpeando nuestras ventanas y puertas, susurrando nuestros nombres, llamándonos con voces familiares y distorsionadas. El tiempo dejó de tener sentido, y la casa se convirtió en una prisión de recuerdos y fantasmas. Una noche, mientras estaba de guardia, escuché un sonido extraño. No era el susurro habitual ni el rasguño en la puerta. Era un zumbido, bajo y constante, que parecía venir de todas partes. Me acerqué a la ventana, y lo que vi me heló la sangre. La niebla se estaba arremolinando de una manera antinatural, formando una especie de vórtice en el centro de la calle. De ese vórtice emergían sombras, figuras humanoides que se movían con una gracia siniestra, sus ojos brillando con un fuego espectral. Abuelo, mamá, vengan rápido, llamé, mi voz temblando. Ellos se acercaron, y juntos observamos la escena macabra. Las figuras se acercaban lentamente a nuestra casa, sus formas distorsionadas por la niebla. Pude reconocer algunos rostros, pescadores, niños, mi padre, Sophie. Pero sus ojos estaban vacíos, sin alma. Esto es el fin, murmuró mi abuelo, su voz era apenas un susurro. La niebla ha venido por nosotros. Mi madre sollozaba, su cuerpo temblando de miedo. No puedo más, dijo, cayendo de rodillas. Esto es una pesadilla interminable. Las figuras llegaron a nuestra puerta y comenzaron a golpearla, primero suavemente, luego con más fuerza. La madera crujía bajo la presión y sabíamos que no aguantaría mucho más. Samuel, debemos prepararnos, dijo mi abuelo, su voz firme a pesar del terror en sus ojos. No podemos dejarnos tomar sin luchar. Pero, como se lucha contra la niebla, contra fantasmas y sombras, no teníamos armas, no teníamos esperanza. El primer tablón de la puerta se rompió, y una mano espectral se deslizó a través del hueco, seguida de otra. Las figuras estaban entrando, y no había nada que pudiéramos hacer para detenerlas. Mi madre gritó y corrió hacia la cocina, buscando algo, cualquier cosa, para defenderse. Mi abuelo se quedó a mi lado, su mano temblando sobre mi hombro. Samuel, pase lo que pase, mantente fuerte, dijo. Pero sabía que sus palabras eran vacías. La niebla ya nos había ganado. La puerta se rompió en pedazos, y las figuras entraron, moviéndose con una lentitud aterradora, sus ojos brillando con malicia. No, por favor, no, gritó mi madre, levantando un cuchillo de cocina. Pero la niebla se arremolinó a su alrededor, y ella cayó al suelo, su cuerpo envuelto en una blancura opresiva. Mi abuelo y yo retrocedimos hasta la sala, sabiendo que no había salida. Las figuras nos rodearon, sus manos espectrales extendiéndose hacia nosotros. Sentí un frío helado apoderarse de mi cuerpo, y la desesperación me envolvió. Esto es el fin, susurré, mirando a mi abuelo.
no hay escapatoria. Lo sé, dijo él, con sus ojos llenos de tristeza. La niebla nos envolvió completamente, y las figuras se acercaron, sus ojos vacíos mirándonos con hambre. Sentí sus manos frías sobre mi piel, y supe que era el final. La niebla nos había tomado, y con nosotros, el último vestigio de esperanza en nuestro pequeño pueblo costero. Las voces familiares se desvanecieron en la blancura, y la oscuridad nos abrazó, llevándonos a un abismo sin fin. La niebla había ganado, y nuestro pueblo se perdió en su abrazo eterno, un lugar donde el sol nunca volvería a brillar, y las almas quedarían atrapadas para siempre en un mar de desesperación y terror. Así llegamos al final de esta historia. Gracias por acompañarnos en esta terrorífica historia de la niebla infernal. Si te ha gustado el video, no olvides darle un me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias de terror. Deja tus comentarios abajo y cuéntanos qué parte te asustó más o si tienes alguna teoría sobre la niebla. Comparte este video con tus amigos para que ellos también puedan experimentar el horror. Nos vemos en la próxima historia escalofriante.